Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a este webinar sobre modelado y simulación computacional de evacuación. Aunque aparece ahí mi nombre como Daniel Alvear, realmente soy el doctor Arturo Cuesta Jiménez, soy investigador del grupo GIDAI y estoy en el Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de aquí, de la Universidad de Cantabria. Y a su vez también soy el responsable del área de modelado y simulación computacional de evacuación. Es grato para mí veros a todos ahí, sois muchos, eso está bien. Eso significa que esta disciplina o esta práctica cada vez está cogiendo más auge. Está cogiendo más auge porque, bueno, pues porque los requisitos de seguridad cada vez son mayores, la sociedad nos demanda eh, cada vez una precisión mayor y sobre todo porque es una disciplina muy nueva. El análisis de la respuesta y movimiento de los ocupantes durante los procesos de emergencia, pues bueno, pues es una disciplina que comienza a mediados del siglo pasado y si bien comenzó siendo una disciplina subsidiaria de la ingeniería de seguridad contra incendios, pues ahora mismo está cogiendo un cuerpo o una importancia vital para los análisis de seguridad en cualquier tipo de edificación o instalaciones en las cuales pues, se encuentren personas que son uno de los objetivos a proteger en caso de este tipo de eventos. Bien, la presentación va a ser muy sencilla, no quiero volveros locos, va a ser de modo introductorio. Os voy a hablar un poquito de cuáles son los fundamentos de modelado y simulación computacional de evacuación, la importancia que tiene la conducta humana en este tipo de análisis, la importancia sobre todo que tiene el usuario a la hora de trabajar con estas herramientas que en algunos casos pueden resultar un poco complejo. Bien, la presentación, a ver si puedo. Bien, la presentación constaría de dos partes. En la parte 1, como os he dicho, trataríamos un poco la introducción. Sé que muchos de vosotros ya estáis trabajando en este tipo en este campo, ¿no? Pero muchos de vosotros quizás seáis más nuevos, entonces, pues bueno, voy a presentaros una breve introducción sobre el por qué hacemos este tipo de análisis, cuál es la necesidad de ellos. Posteriormente hablaré un poco sobre la conducta de los ocupantes, que es algo complejo, es un fenómeno complejo y que requiere de una atención especial para todas las personas que quieran trabajar con este tipo de herramientas computacionales. Finalmente, en esta parte 1, hablaré también un poco del tipo de herramientas que existen y, sobre todo, de la importancia del usuario a la hora de afrontar diferentes proyectos o problemas de seguridad. En la parte 2, me gustaría presentaros un curso experto universitario que impartimos aquí desde la Universidad de Cantabria, en el cual, pues bueno, pues adiestramos a los alumnos en el manejo de este tipo de herramientas. Finalmente, me gustaría que en esta parte 2 hubiera un turno de preguntas y debate, que creo que es una de las cosas más interesantes que podemos sacar de este webinar, es decir, poder intercambiar información y que me planteéis todas las dudas que os surjan respecto a el webinar que se ha impartido o el curso experto universitario que impartimos aquí desde la universidad. Bien, para todos aquellos que no conozcáis cuál es la problemática, aquí os la estoy presentando de una forma extraordinariamente sencilla. Vamos a imaginarnos un evento de incendio en un lugar de pública concurrencia y entonces, pues bueno, esa curva que veis ahí sería la evolución de las condiciones de sostenibilidad para los ocupantes dentro de ese recinto o instalación. Bien, se produce un debut de incendio y que lo que óptimamente o desde el punto de vista más ideal encontraríamos sería un proceso de detección y alarma. Se ha detectado el incendio y se produce la alarma, un aviso a los ocupantes para que realicen una de las estrategias de seguridad que consiste en alejarse lo más pronto posible del peligro.
Bueno, una vez que se activa la alarma, lo que se produce es un movimiento de evacuación de las personas que se encuentran en esa instalación, edificación, en ese entorno. Y finalmente lo que tendríamos sería un margen de seguridad. Ese sería el objetivo de seguridad a conseguir, es decir, tendríamos las condiciones letales y las personas deberían de encontrarse en un espacio exterior seguro antes de que las condiciones nocivas del incendio pudieran afectarlos. Bien, este es el esquema ideal, repito, es el esquema óptimo de seguridad y, si me apuráis un poco, sería bueno, el objetivo a perseguir dentro de la ingeniería de seguridad contra incendios. Pero la realidad dista mucho de este esquema óptimo. Podríamos encontrarnos un proceso de detección que equivale a un tiempo determinado. En muchos casos, si la detección es automática, pues podríamos determinar ese tiempo en el cual, pues, por ejemplo, un detector de humo se activara. Pero automáticamente no tendríamos una alarma, o al menos no en la mayoría de las edificaciones en las que nos movemos, sino que tendríamos un tiempo que se correspondería con el tiempo de alarma y o notificación. En este tipo de casos lo llamamos pues bueno, pues un tipo de detección alarma a dos pasos. Es decir, se produce una detección, esta salta en la centralita y entonces el personal de seguridad de turno pues acude a la zona donde se ha saltado ese detector a comprobar si realmente se trata de una situación de incendio. Valora la misma y si considera que esta o con los medios disponibles no se puede atajar o no se puede mitigar las consecuencias de este incendio, entonces es cuando se produciría la alarma. Pero una vez que se produce la alarma, no todos los ocupantes inician el movimiento de forma simultánea en el tiempo cero de activación de la alarma. Las personas emplean un tiempo para percibir, para interpretar y para luego tomar la decisión de si desalojar el edificio o no. En muchos casos no estamos hablando de las personas que están inmediatamente cercanas al evento del incendio, sino de aquellas personas que se encuentran dentro de la edificación, que también se requiere de ellas que salgan de la misma y accedan a un espacio exterior seguro. Hay que decir que cuando hablamos de incendio no estamos hablando de mucha gente que no está familiarizada con este tipo de análisis, pues se le viene directamente a la cabeza unas llamas y la posibilidad de no quemarse y entonces salir corriendo. La peligrosidad del incendio radica en las llamas, pero también radica sobre todo en las manifestaciones nocivas que genera, es decir, en los humos. Y eso es lo más peligroso para los ocupantes. Hay muchos estudios que demuestran que cerca del 80% de las víctimas en caso de incendio es debido a la inhalación de humos y no porque se quemen directamente con las llamas. Entonces, bueno, posteriormente, una vez que cada uno de los ocupantes ha decidido iniciar el proceso de evacuación, esta estrategia de autoprotección, decíamos, pues se produce un tiempo dedicado al desplazamiento desde el punto de origen de cada uno de los ocupantes de ese recinto hasta alcanzar un espacio seguro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que, si comparamos este esquema quizás un poco más realista, con el esquema ideal que os he presentado anteriormente, el margen de seguridad, en este caso, se vería extraordinariamente reducido. Y entonces tendríamos un problema. Tendríamos que considerar aplicar diferentes mejoras a la edificación para evitar que el margen de seguridad fuera tan corto. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Bien, en España contamos con documentos prescriptivos. Estos documentos nos dicen, nos indican cómo se deben de diseñar las edificaciones para garantizar una evacuación segura de los ocupantes. En el Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios, lo que tenemos es diferentes acápites: propagación interior, propagación exterior, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura, pero en el acápite 3 lo que tenemos es un acápite dedicado exclusivamente
al diseño de edificación para garantizar la evacuación de los ocupantes. En este acápite, pues lo que aparece son una serie de requisitos mínimos de seguridad que toda edificación de nueva planta o edificación antigua que sufra algún tipo de modificación debe cumplir. Uno de los elementos principales es el cálculo de los niveles de ocupación o ratios de ocupación en función de las diferentes actividades y de la superficie útil ocupable de cada una de las áreas o de las zonas de esa edificación. En base a esos niveles de ocupación se establecen el número de salidas, el ancho o el dimensionado de las mismas, también se analiza la longitud de los recorridos de evacuación, etc. Todo esto son indicaciones prescriptivas que toda edificación debería de cumplir. Pero actualmente, desde el punto de vista internacional, sobre todo en el mundo anglosajón, y ya poco a poco se está introduciendo en España y en otros países, los análisis prestacionales. Este tipo de análisis son un poco más profundos, son complementarios, es decir, en ningún caso, son análisis adicionales que lo que nos permiten es analizar las condiciones potenciales de seguridad. Es decir, podríamos analizar el tiempo disponible para la evacuación, que es el ASAT, Available Safe Escape Time, y el tiempo requerido para la evacuación, Required Safe Escape Time. Estos análisis normalmente se acometen en muchas situaciones. Una de ellas es, pues, por ejemplo, para complementar esas condiciones de seguridad cuando la edificación cumple con los requisitos mínimos o con los análisis o con los requisitos, digámoslo así, con los requerimientos prescriptivos establecidos por las normativas. Pero también se pueden realizar para buscar soluciones de seguridad alternativas en el caso de muchas veces no cumplirse con esos requisitos prescriptivos. Bien, es aquí donde entra en juego todo este tipo de herramientas computacionales que son capaces de predecir o que nos permiten conocer qué es lo que pasaría en caso de un evento de incendio. Poder analizar diferentes escenarios, poder analizar cuál es el desarrollo y dinámica del incendio, cuáles son las manifestaciones que se producen de este fenómeno y también poder analizar cuál es el proceso de movimiento y conducta de los ocupantes que se encuentran ahí dentro. Todo esto siempre dentro de un análisis temporal. Por eso estamos hablando de un análisis dinámico, un análisis que nos permite establecer una serie de criterios en función del tiempo. Y por ello, pues tenemos aquí el esquema clásico, el timeline que se utiliza en la ingeniería de seguridad contra incendios para determinar las condiciones de seguridad en caso de un evento de incendio. Tenemos los dos componentes básicos de este esquema espacio-temporal, en el cual pues tendríamos el ASAT aquí debajo, que se produce desde el momento de ignición, desde el momento de debut del incendio hasta que se alcanzan unas condiciones de sostenibilidad vital, es decir, condiciones para las cuales la vida no es posible. Alcanzamos unos valores, niveles de visibilidad, toxicidad, etcétera, que pueden perjudicar a los ocupantes. Y luego tendríamos el RSET, que es la suma de diferentes componentes de tiempo. El tiempo de detección, como os había dicho, el tiempo de alarma, quizás el tiempo de notificación, el tiempo de premovimiento o preevacuación, también se llama tiempo de respuesta de los individuos, que depende de cantidad de factores, no solo de factores internos a los individuos, experiencia previa, entrenamiento, si están familiarizados con diferentes simulacros de evacuación o no, sino también factores externos como el tipo de alarma en la edificación, la existencia de alarmas fallidas o falsas alarmas, el diseño, el propio diseño de la edificación, el grado de familiaridad de los individuos con la edificación también es uno de los factores internos. Bien, en definitiva, es el tiempo de premovimiento y preevacuación, pues es un intervalo de tiempo que hay que tener en cuenta en todos estos cálculos. Y posteriormente tendríamos el tiempo de movimiento, que como os había dicho es el tiempo que emplean los ocupantes desde su punto de origen hasta alcanzar un lugar seguro. Este tiempo de movimiento viene
también afectado por las características de los propios individuos o incluso por las longitudes de los recorridos de evacuación. No es lo mismo individuos que tengan ciertas dificultades para moverse, como personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad física, ya bien sea permanente o temporal, y todo esto tiene que ser calculado. Aquí abajo veis que pone MSCE. MSCE es modelado y simulación computacional de evacuación. El modelado y simulación computacional de evacuación lo que pretende es predecir ese proceso, el tiempo de evacuación, esencialmente. Aunque sí que es cierto que nos permite realizar otro tipo de análisis desde el punto de vista de diseño, como detectar posibles áreas de congestión, cuellos de botella, etcétera. Y aquí en la izquierda, abajo, desde el momento de ignición hasta el tiempo de notificación, aparece una ecuación, una sugerencia, un análisis que todavía no se ha cometido de una forma, digámoslo así, seria o científica, pero que sugiere que desde el punto de vista de estos intervalos de tiempo que hay que analizar, pues bueno, pues el tiempo que transcurre desde la ignición hasta el tiempo de notificación puede verse afectado por diferentes tareas que realizan los miembros de los equipos de primera intervención. Tareas tanto cognitivas como físicas. Dentro de las tareas físicas podríamos encontrarnos, pues bueno, por ejemplo, el desplazamiento de los miembros de seguridad desde la centralita de incendios hasta la zona donde se produce el evento. Luego habría una tarea cognitiva que sería la consideración o la toma de decisiones de si esa situación requiere una evacuación total o parcial de las zonas potencialmente afectadas. Luego habría otra tarea física de estas personas o de los miembros de primera intervención a la hora de ir notificando por las diferentes áreas del edificio a los ocupantes la necesidad de evacuar. Todos esos tiempos también tendrían que tenerse en cuenta, pero las herramientas de modelado y simulación computacional de evacuación de momento no están diseñadas para analizar este tipo de procesos. No obstante, habría que tenerlos en cuenta en vuestros proyectos y en vuestros análisis de seguridad contra incendios. Bueno, David Parser, que es uno de los grandes estudiosos de la conducta humana durante los procesos de evacuación en caso de incendio, pues habla de tres tips o de tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el análisis del factor humano. El factor humano es un factor crítico y debe de ser incluido en la ecuación de seguridad. Hasta hace pocos años lo que se hacía era calcular el ASET, es decir, muy bien, cuándo alcanzamos las condiciones nocivas para los ocupantes o predecir cuándo se puede producir un colapso de la estructura a consecuencia del incendio, y el cálculo del ARSET o del tiempo requerido por los ocupantes para desalojar la zona de peligro, pues era más que nada, pues eso, repito, una especie de disciplina subsidiaria que lo que hacía era un cálculo muy básico de movimiento. Pero David Parser comenta que es necesario investigar, es necesario conocer y comprender los aspectos conductuales de los ocupantes. ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite estos tres tips que os digo. Mejorar en diseño. Nos permite mejorar en diseño. Si somos capaces de analizar cuál es la conducta de los ocupantes durante el proceso de evacuación, podemos detectar o identificar cuáles son sus necesidades y cuál es el impacto de su conducta en el diseño que tenemos preestablecido. También conocer la conducta de los ocupantes nos puede llevar a proponer o realizar soluciones de evacuaciones más eficientes. Es decir, podríamos analizar diferentes condiciones siempre y cuando tuviéramos en cuenta la conducta de los ocupantes. Por ejemplo, hay muchas edificaciones que tienen un dimensionado de las salidas excelente. Incluso, bajo mi punto de vista, podrían estar sobredimensionadas. Tienen cantidad de salidas y todas ellas con una capacidad extraordinaria, suficiente para permitir la evacuación de todos los ocupantes, siempre y cuando, desde el punto de vista prescriptivo, estático, hubiera un reparto equitativo del número de ocupantes por salidas. Estas salidas tendrían unas capacidades más que suficientes y nos permitirían alcanzar unos niveles de seguridad óptimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos ocupantes
en muchas edificaciones y en muchos lugares de pública concurrencia no son familiares con la edificación y entonces hay una tendencia, esto se ha estudiado, hay una tendencia de los ocupantes a utilizar las salidas conocidas o las salidas o entradas habituales en detrimento de aquellas salidas únicamente de empleo únicamente en caso de emergencia. ¿Esto qué supondría? Supondría una carga mayor del número de ocupantes por las salidas conocidas en detrimento del resto de salidas. Y esto modificaría los cálculos óptimos que tendríamos realizados previamente. Ahí vamos al segundo punto, que serían unos cálculos del ARSET más precisos y teniendo en cuenta pues todos estos parámetros de conducta humana que lo que pueden suponer es una demora en esos cálculos optimizados que llevamos a cabo. Y también conocer o representar de alguna manera la conducta de los ocupantes podría aportarnos mayor confianza en los resultados de nuestros análisis y menor nivel de incertidumbre en nuestros proyectos. Bien, tengamos en cuenta 4 tips fundamentales, ¿de acuerdo? Hay una serie de mitos respecto a la conducta de los ocupantes en caso de emergencia. El primero de ellos es que todos reaccionamos de una forma eficiente y rápida, casi homogénea y simultánea en cuanto oímos la alarma. Esto no es cierto. Esto se ha comprobado en cientos y cientos de veces en diferentes tipos de edificaciones. Esto no se produce así, ¿vale? Como había comentado anteriormente, los ocupantes emplean un tiempo en percibir los estímulos físicos, auditivos o visuales que se producen, interpretarlos. Si estos no son claros, si hay cierta ambigüedad en los mismos, los individuos tienen una tendencia a buscar información hasta obtener la información suficiente para decidir esta estrategia de autoprotección que es la evacuación. Y eso se demora un tiempo, pero además ese tiempo no es igual para todos los ocupantes. Todo depende de cada ocupante, de la situación de origen, donde se encuentre, de su grado de experiencia, etc., como se había comentado anteriormente. También hablábamos del wayfinding o de esa familiaridad con las salidas. Hay una tendencia de los ocupantes a tomar las rutas más conocidas. Pero también tenemos el fenómeno de que somos seres sociales y la evacuación en caso de emergencia es evidentemente una respuesta social. Nos miramos unos a otros para decidir qué podemos hacer o simplemente seguimos las conductas de otras personas sin tener en cuenta o sin valorar la situación realmente. Simplemente una conducta que se llama una conducta, pues bueno, de manada o herding behavior. Y finalmente, este cuarto acápite que he querido significar aquí es el pánico. El pánico es poco usual, al menos desde el punto de vista estricto de la psiquiatría o de la psicología. Es decir, cuando hablamos de pánico, muchos ingenieros y mucha gente que analiza la seguridad habla de pánico. El pánico como si fuera un concepto que todos comprendiéramos y entendiéramos perfectamente. El pánico tiene que ser definido. Os sugiero que la próxima vez que alguien, algún analista, algún especialista en seguridad, algún ingeniero o alguna persona que sea responsable de alguna edificación o de alguna terminal de transporte, etcétera, diga no, es que se puede producir pánico, os sugiero que le preguntéis que defina pánico. Si definimos pánico como alguna conducta irracional o conducta de premura o conducta de estrés, estaríamos de acuerdo. Pero el pánico como esa conducta antisocial, de subirse encima de los demás y demás, es poco usual. Es un fenómeno que se produce en situaciones extremas. Solo tenéis que analizar en YouTube y poner Airport Alarm o Fire Alarm Airport. Y entonces os daréis cuenta de que hay muchísimos eventos en los cuales se producen eventos de alarma, situaciones de potencial emergencia, y veréis cuál es la respuesta de los ocupantes. Es una respuesta tranquila, es una respuesta de mirar qué es lo que sucede, incluso durante los procesos de evacuación. En los ataques del 11S, en el World Trade Center, también se pudo observar que la conducta de los ocupantes, a pesar de que eran conducciones extremas, el movimiento de los ocupantes hacia la salida era un movimiento en el cual se carecía total y absolutamente de pánico. Pánico es un término que se utiliza mucho
por los medios de comunicación, pero que es poco habitual, ¿de acuerdo? Solo tenéis que rememorar, por ejemplo, cuando se produjo el naufragio del Costa Concordia. Entonces, pues bueno, a mí me sorprendió mucho porque cuando vi las imágenes, la gente estaba con sus salvavidas colocados, estaban yendo a los puntos de reunión para coger los botes salvavidas y la gente estaba charlando y hablando, bueno, con cierta inquietud, pero en ningún caso se observó ninguna conducta de pánico. Sin embargo, los periodistas se empeñaban en decir que la gente estaba, bueno, sometida bajo un nivel de estrés extraordinario y en condiciones de pánico. Con lo cual, el concepto de pánico no digo que tengamos que olvidarnos de él, simplemente digo que tenemos que revisarlo. Y sí que es importante que la próxima vez que escuchéis a alguien cuando hable en un evento de emergencia de pánico, preguntarle qué define él por pánico. ¿Qué define esa persona por pánico? ¿Qué es pánico realmente? Pánico es premura por salir, es conducta irracional. Que definan qué es la conducta irracional. En muchos casos no ha sucedido eso, os repito, y solo tenéis que comprobarlo a través de simplemente de YouTube o de otros escenarios que hayáis encontrado por ahí. Incluso la literatura científica habla mucho de esta problemática. Bueno, os voy a poner un ejemplo, espero que se vea un poquito. Os voy a poner un ejemplo sobre el tiempo de preevacuación. Esto es un simulacro de emergencia no anunciado aquí en la Universidad de Cantabria. Esto es una biblioteca y entonces los estudiantes pues están estudiando, realizando sus trabajos correspondientes. Y os voy a mostrar un poco. Lo siento mucho, seguramente se os vea un poco cortado el vídeo, pero bueno, es la única manera que tengo de mostraros un poco qué es lo que estoy pretendiendo decir con todo esto. Bueno, no se produce audio, no hay audio, pero a partir de ahora ya estaríamos hablando de, bueno, de un evento, de una activación de la alarma. Si podéis ver aquí el tiempo, voy a pasarlo un poco. Está sonando la alarma, la gente está mirándose unos a otros y preguntándose qué es lo que está sucediendo. No sé si podré poner el audio, voy a intentarlo para que veáis que realmente la alarma está sonando. Ah, no puedo. Bien, a ver. No, no puedo poner el audio, lo siento. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero es que os hagáis una idea de que la alarma está sonando. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos a los aproximadamente 3 minutos. Ahí está. No sé si sois capaces de oír la alarma. Bien. Han transcurrido 3 minutos desde la activación de la alarma. Bueno, podéis comprobar que nadie se mueve. La gente habla sobre la situación, han percibido, obviamente, la alarma, pero no entienden que haya un peligro. No comprenden la necesidad de evacuar. Algunos de ellos siguen con sus tareas, otros miran a su alrededor. Vamos a pasar hasta los 5 minutos, si os parece, después de que se haya activado la alarma. Estamos a los 5 minutos. Ahora mismo. La gente sigue entrando, caminando tranquilamente. Ya hay gente que está iniciando la evacuación, que vienen de las plantas superiores. Sin embargo, bueno, las personas que se encuentran por ahí, pues miran a su alrededor, saben que deben hacer algo, pero no el qué.
Y ahora es cuando comienzan los movimientos de evacuación. Estamos a los casi 6 minutos. Aquí viene el personal que les indica que tienen que salir. Bien. Bien. Pues esto es lo que hay, ¿eh? Si alguno de vosotros había pensado o ha realizado algún cálculo respecto a alguna biblioteca y ha establecido que el tiempo de respuesta de los ocupantes equivale a 30 segundos y que todos responden al mismo tiempo, o 60 segundos, o incluso 120 segundos, 2 minutos, pues estaría realizando un pronóstico bastante poco acertado de lo que podría suceder en la realidad. A eso me refiero cuando hay que tener en cuenta la conducta humana. Bien, vamos a la siguiente parte, que es respecto a los modelos y los usuarios. Bien, tradicionalmente, lo que ha habido desde principios mediados del siglo pasado, ha habido diferentes aproximaciones para calcular los tiempos de evacuación o para analizar el proceso de evacuación como un fenómeno objeto de estudio. Aquí podéis ver, había modelos analíticos, es decir, pues algunos cálculos manuales que permitían, pues bueno, analizar capacidades o tiempos de movimiento, flujos por las salidas de las personas para alcanzar un lugar seguro. Y esos tiempos se utilizaban como referente para los análisis de seguridad. Posteriormente, pues bueno, o a la par, podríamos decir, había modelos empíricos, modelos que lo que hacían era analizar con videograbaciones o con toma de datos manual, pues los tiempos que se demoraban ocupantes en salir en diferentes simulacros de emergencia. Y se establecían modelos empíricos para determinar cuáles o realizar pronósticos sobre los potenciales tiempos de evacuación. También había modelos cognitivos. Estos modelos son los modelos más cercanos a la psicología y lo que hacían era intentar describir aquellos procesos que los ocupantes realizaban antes de iniciar los movimientos de evacuación. Pues bueno, a diferentes estadios, ¿no? Como percepción, interpretación, acción, bueno, diferentes fases cognitivas a las cuales se veían sometidos los ocupantes antes de tomar una decisión que era la de autoprotección o salvarse, ¿no? O iniciar la evacuación. Bueno, en base a estos modelos, allá por los años 90, comenzaron a desarrollarse a la par que el desarrollo de las capacidades computacionales y de cálculo, empezaron a desarrollarse herramientas de simulación. Herramientas de simulación que permitían, pues bueno, de una forma quizás un poco más sofisticada, analizar el fenómeno que nos atañe, que es el fenómeno de la evacuación. Estos modelos se pueden dividir en 3 grandes clases o grandes grupos. Sí que es cierto que hay otro tipo de clasificaciones, que si microsimulación, macrosimulación. Bueno, en este caso he preferido coger la clasificación que propuso Erika Kuligowski allá por el 2005. Y entonces, pues bueno, pues hay modelos de movimiento, que son aquellos modelos que únicamente son capaces de reproducir o simular el movimiento de los ocupantes, es decir, consideran pues los flujos de ocupantes por diferentes elementos del sistema de evacuación, etcétera, pues para realizar pronósticos sobre los tiempos requeridos para evacuar un edificio. Luego, posteriormente, surgieron modelos de conducta parcial. Estos modelos de conducta parcial nos permiten al usuario implementar de forma implícita determinados parámetros de conducta a los ocupantes, a los agentes. Pues, por ejemplo, dígase tiempos de preevacuación o diferentes velocidades de desplazamiento en función de la variable demográfica. Y finalmente tenemos los modelos más complejos, que son aquellos que representan la conducta de los ocupantes dentro de la simulación. Modelos basados en agentes en los cuales los ocupantes son capaces de tomar decisiones en función de las condiciones o el entorno en el que se encuentran. Estos son los modelos más sofisticados, repito, y los más complejos de configurar. Sí que es cierto que la capacidad o todos estos modelos han evolucionado de forma extraordinariamente rápida y permiten al usuario implementar muchísimas variables y realizar muchísimas asunciones sobre la conducta humana, pero muchas de ellas todavía no están contrastadas con datos experimentales, ¿vale? Bien,
Bueno, aquí os voy a mostrar una pequeña simulación de un modelo que se llama STEPS. Es una pena que lo veáis así a saltos. Bueno, es un modelo que discretiza el espacio en un mallado de pequeñas celdas a través de las cuales se mueven los agentes. Es un modelo basado en Cellular Automata. Pues bueno, los agentes se desplazan de una celda a la siguiente buscando un potencial. Y bueno, pues aquí veis una representación de lo que sería la simulación de un lugar de ocio, que es un centro cívico, que está compuesto por una biblioteca, piscinas, diferentes aulas, etcétera. No sé si sois capaces, sí, aquí, aunque lo veáis a saltos, estaréis viendo un poco cómo se produce la evacuación. Bueno, otro ejemplo de herramienta de simulación, pues sería este modelo, que es el modelo Pathfinder. Está acelerado, ¿vale? Y aquí podéis ver un poco cómo se hace un registro de mapas de calor, que lo que nos permite es determinar cuáles son las condiciones de densidad para los ocupantes durante el proceso de salida de este edificio. Como podéis comprobar, pues bueno, se alcanzan unas condiciones de densidad en todas las escaleras pues enormes, superiores a 3 personas por metro cuadrado, lo cual pues bueno, ya podría ser pues considerado como un elemento crítico que habría que tratar. Concretamente, este modelo le ha hecho un alumno, bueno, todos los alumnos lo han tenido que hacer durante el curso que impartimos. Esto es uno de los ejercicios finales a analizar. Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo del proceso de evacuación en un barco que se encuentra en un dique seco, es un ferry, y bueno, durante las labores de reparación. Entonces, pues bueno, por los operarios se ven forzados a desalojar el buque en caso de producirse un incendio, pues por dos escalas principales, y lo cual, pues bueno, pues realizamos un estudio interesante sobre este escenario tan particular, ¿no? Habréis de saber que, bueno, pues que en estas tareas de reparación y remodelación de estos buques, pues se producen muchas tareas de oxicorte y de soldadura, que al mismo tiempo hay muchísimos elementos que, pues bueno, hay suciedad, hay grasa, hay muchos elementos combustibles, que lo que conlleva es a situaciones de peligro. Y pues bueno, pues concretamente esta simulación es una réplica de un simulacro que pudimos analizar, que pudimos tomar datos de él, pues bueno, pues con nuestro equipo de cámaras, y pudimos replicar, pues bueno, pues para que lo vieran los clientes y se dieran cuenta un poco de cuáles eran las condiciones de seguridad en caso de un hipotético incendio en este tipo en este tipo de escenarios. Pero también, este también es un modelo que es una pequeña muestra de modelo que también realizamos en el curso experto. Aquí estamos hablando ya no solo de las estrategias de autoprotección o autorrescate, es decir, aquellos ocupantes que desalojan el edificio por sí mismos, sino que estamos hablando también de aquellos entornos en los cuales los ocupantes o las personas que se encuentran en su interior no son capaces de evacuar por sí mismos y necesitan una evacuación asistida. Entonces, pues bueno, pues aquí veis un modelo, esto también lo han hecho todos los alumnos, lo hemos hecho en clase, y bueno, pues de un hospital, un pequeño sector de incendio de un hospital en el cual, pues bueno, nos podemos encontrar con diferentes pacientes, con diferentes grados de movilidad, pero que en cualquier caso necesitan ser trasladados a un sector seguro. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco las capacidades de visualización del modelo y cómo se pueden representar también estos procesos, que también tienen que ver mucho con las condiciones de seguridad. Aunque lo veáis a saltos, pues bueno, vais a entender. Yo lo estoy viendo de continuo, ¿eh? Bueno, aquí podéis ver cómo, pues bueno, dos miembros del staff son los necesarios para trasladar a aquellos pacientes que no se pueden levantar y que se encuentran en camilla, y solo un miembro del staff es capaz o podría ser capaz de asistir durante la evacuación a esos pacientes que se pueden encontrar en silla de ruedas.
Este es un proceso más complejo de lo que aparece aquí simulado, porque estaríamos hablando de tiempos de respuesta del propio miembro del staff, estaríamos hablando de la triada o del triaje que realizan, es decir, cuál es el criterio, a qué paciente se salva primero y a qué paciente se salva al último. Estaríamos hablando también de los tiempos necesarios para preparar al paciente para su traslado en función de su grado o su afección clínica. Es decir, pues bueno, estamos hablando de un proceso muy complejo para el cual estas herramientas pues, nos permiten tener un poco de luz sobre los tiempos que podríamos demorar. Bien, ¿cuáles son las ventajas de estas herramientas? Bueno, pues como las de todo tipo de herramienta de simulación, ¿no? Pues bueno, podemos realizar simulaciones en aquellos escenarios para los cuales no podemos representar en la realidad o nos resultaría difícil. Por ejemplo, no podemos incendiar un edificio para comprobar cada año cómo se comportarían los ocupantes. Para eso necesitamos un análisis de simulación. También sí que es cierto que la realización de ejercicios de evacuación puede resultar una tarea costosa o una tarea limitada. Por ejemplo, si somos operadores de transporte o tenemos que analizar las condiciones de seguridad en una línea ferroviaria cualquiera y queremos realizar un ejercicio de evacuación, pues lo que tendríamos que hacer es realizarlo a horas intempestivas, durante la madrugada, cuando el servicio permanece cerrado, y movilizar un tren con el coste que ello conlleva, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, estas herramientas de simulación lo que nos permiten es analizar potenciales escenarios, también nos permiten analizar un escenario múltiples veces, modificando los parámetros de entrada en ese escenario, nos permiten detectar riesgos adicionales que nos podemos encontrar, que no teníamos previstos antes de la simulación, y nos permiten también explorar o analizar soluciones alternativas de seguridad. Dígase, pues, una gestión más eficiente de los ocupantes o explorar cuál sería el potencial impacto de medidas de diseño o medidas de gestión en general. Con lo cual, pues bueno, estas herramientas sí que nos permiten realizar todo este tipo de cosas. Pero bueno, fijaos aquí. Aquí solo hay una pequeña muestra de todas las herramientas de simulación que podemos encontrarnos en el mercado. Perdón, una cosa, os sugiero que silenciéis, Daniel, bueno, ya os lo silencio yo, que silenciéis el micro para que no se oigan por ahí voces extrañas. Bien, aquí hay un ejemplo de las muchas herramientas de simulación que nos podemos encontrar. ¿Cuál elegir? ¿Cómo utilizarla? Todos estos proveedores de herramientas de simulación para calcular el análisis de la evacuación, pues lo que realizan son tutoriales. Es decir, los tutoriales básicamente te dicen cómo trabajar con la herramienta. Pero el usuario es un componente fundamental. Los tutoriales, incluso en YouTube podéis encontrar tutoriales sobre cómo se configura un escenario, cómo se construye una geometría, cómo se puebla un modelo con ocupantes, etc. Pero en ningún caso os van a decir cuáles son los criterios que tenéis que utilizar, qué tiempos de preevacuación implementar para cada escenario, qué velocidades de desplazamiento, qué criterio utilizar para dar mayor peso a una salida respecto a otras, si hay conducta grupal o no. Todo eso recae en el propio usuario. Es el propio usuario de los modelos el que tiene que demostrar, el que tiene que presentar los resultados a los clientes, a las autoridades correspondientes y demás, y tiene que justificar por qué ha utilizado unos parámetros sí y otros no. Es decir, por ejemplo, con estos tutoriales de evacuación podríamos tener destrezas para manejar una herramienta de simulación. Pero si analizamos en la biblioteca que os he mostrado anteriormente, posiblemente implementaríamos con un tutorial, sabríamos cómo llenar la biblioteca de agentes, cómo definir las salidas, cómo construir la geometría y darle run al modelo. Realizar una iteración y decir, bueno, esta biblioteca tardaría en evacuarse 3 minutos y medio. Pero no nos podemos conformar con eso, porque os habéis dado cuenta que en 3 minutos y medio ni siquiera ninguno de los ocupantes de esa biblioteca en la realidad había iniciado el movimiento de evacuación. La herramienta funciona, la herramienta es perfecta, es precisa,
Pero el usuario es una pieza clave, porque es la persona que tiene que interpretar los inputs. Y acorde a los inputs que implementemos, nos van a salir unos outputs o unos datos de salida más cercanos a la realidad o menos. Entonces, lo digo, aquí aparece una llave con un candado. Los usuarios, vosotros sois la llave que permite unos análisis plausibles, que permite analizar ya no solo para que sean creíbles para los evaluadores de vuestro trabajo, sino para garantizar realmente las condiciones de seguridad de los ocupantes. Aquí estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de preservar la seguridad y no nos podemos pillar los dedos en este caso. Entonces hay que tener una buena aproximación, hay que tener un criterio adecuado para seleccionar el modelo que queremos. Hay modelos que son buenos para realizar o para unos determinados escenarios y no son tan buenos para otros. La configuración y manejo de los modelos tiene que ser óptima, idónea. El usuario tiene que comprender perfectamente las ecuaciones de gobierno de los modelos, los algoritmos que hay detrás y cómo se manejan. Lo que decía, los datos de entrada y las asunciones son fundamentales y también la interpretación de los resultados. Con lo cual, los usuarios son una pieza clave. La razón de que nosotros realicemos este curso es precisamente para entrenar a los usuarios de los modelos de evacuación a que tengan un criterio científicamente fundamentado y apropiado a la hora de trabajar con este tipo de herramientas. Bueno, para recordar qué parámetros, para que os llevéis algo, aquellos que vayáis a trabajar con las herramientas de simulación, os decidáis a trabajar en el curso o no, para que os quede claro. Para que quede nítido, el tiempo de preevacuación debe ser tenido en cuenta, es un parámetro fundamental, en muchos casos es superior incluso al tiempo de movimiento de los ocupantes hacia la salida. La dirección tomada o la elección de rutas también es un fenómeno que hay que tener en cuenta en las simulaciones, es un fenómeno complejo, hay que tener en cuenta la accesibilidad visual de los ocupantes hacia las salidas, hay que tener en cuenta la familiaridad de los mismos, etcétera. Las velocidades de desplazamiento también es un parámetro a tener en cuenta. No todos nos desplazamos a las mismas velocidades. Hay que tener en cuenta poblaciones deficitarias. Hay que tener en cuenta personas con ciertos niveles de discapacidad. La disponibilidad de las rutas de evacuación. Esto, si bien es cierto que se analiza en las hipótesis de bloqueo de salidas de cara al diseño, también hay que tener en cuenta esas hipótesis, incluso el bloqueo de determinadas salidas o determinadas rutas durante el transcurso del evento. Un fenómeno que se puede simular con estas herramientas y también obviamente hay que tener en cuenta los parámetros propios del movimiento que son la relación entre flujo, densidad y velocidad de ocupantes por los diferentes elementos del sistema de evacuación. Escaleras mecánicas en parada o en movimiento, salidas, tornos, etc. ¿Cuáles son los criterios de implementación? Estábamos hablando del usuario. El usuario es pieza clave, pero ¿cuáles son los criterios de implementación? Criterio 1, por defecto, lo que os había comentado. Oye, yo me pago una pasta por un modelo, meto a la gente ahí dentro, pongo las salidas y hacemos un análisis de movimiento sin tener en cuenta la conducta de los ocupantes y sin realizar ninguna asunción. Esa es la aproximación que yo le he llamado 1. Aproximación 2. Bueno, tener cierto interés en que nuestros resultados tengan cierta solidez cuando los presentemos y entonces buscar guías y estándares. A nivel nacional no hay, pero a nivel internacional podemos encontrar criterios que nos permiten implementar determinados parámetros de conducta y tener cierto grado de certidumbre o certeza en los resultados de nuestras aproximaciones. El estadio 3 es extrapolar datos empíricos obtenidos en otros lugares a nuestro propio escenario. Por ejemplo, si vamos a analizar una biblioteca y las condiciones de alarma y señalización y el perfil de la población son semejantes al ejemplo que os he mostrado en el vídeo, pues tener en cuenta ese criterio y utilizarlo para la biblioteca que vamos a analizar, aunque no sea la misma. Es un criterio plausible. Y el último de los estadios, que sería el 4, sería utilizar datos empíricos, datos del propio escenario. Analizar los datos directamente, pues yo qué sé, por ejemplo, en un simulacro de emergencia y tener un criterio. En el curso vais a poder también obtener, aquellos que estéis interesados en él, también se van a dar, bueno, una serie de indicaciones, guías e instrucciones sobre cómo realizar una toma de datos aceptable
para obtener diferentes parámetros aleatorios sobre tiempos de respuesta de los ocupantes, velocidades de desplazamiento, flujos, direcciones tomadas, conductas colectivas e incluso también a contrastar los datos empíricos reales con vuestras propias simulaciones. También también vamos a impartir esos criterios de verificación y validación de las herramientas o de los modelos que configuréis. Bien, estos estadios 1, 2 y 3 lo que nos conllevan es a un mayor grado de certidumbre y por tanto confianza en los resultados de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Bueno, aquí tenéis un ejemplo sencillo sobre, aquí lo que analizamos fue 5 procesos de evacuación en el mismo edificio. Se trata de un colegio y esto está publicado en una revista, en Fire Materials, me parece, en la cual se testaron diferentes herramientas de simulación de evacuación, de modelado y simulación computacional de evacuación, y se compararon con los datos recopilados durante uno de los simulacros. Bueno, aquí vais a ver un poco el proceso de salida de los alumnos a través de esa puerta. Bueno, ahí van saliendo los alumnos. Estos son los más pequeñitos, ¿eh? Esta curva de salida de los niños se corresponde exactamente con la curva que aparece en negro en la figura que tenéis a la derecha. Este tipo de toma de datos nos permite medir flujos, nos permite determinar el momento exacto desde la activación de la alarma en el que cada uno de los ocupantes salió y posteriormente compararlo con las herramientas de simulación. Aquí, todavía queda un impasse de tiempo, un intervalo de tiempo en el cual no sale nadie, porque ahora van a bajar los alumnos, vienen los alumnos de otras aulas. Es un proceso de evacuación controlada, no es una evacuación total, es decir, cada aula evacúa con sus profesores. Bueno, bien. Y aquí a la derecha tenéis la figura en la cual, hay una curva única de comparativa con los diferentes modelos, con los diferentes herramientas de simulación que se analizaron. Bueno, todas estas inquietudes, y sobre todo de cara al futuro en el modelado de evacuación, aparecen recopiladas en este libro editado por Springer, una de las editoriales científicas más prestigiosas a nivel internacional. Y este libro, tuvimos el privilegio de escribirlo yo con el profesor Orlando Abreu y Daniel Alvear, y también con la colaboración de otros investigadores a nivel internacional, como el profesor David Parser, Steve Wynn, Enrico Ronchi, de diferentes lugares del mundo. Y es algo de lo cual estamos muy contentos, porque de alguna manera, aunque sea muy difícil predecir el futuro, sí que lo que hablábamos es un poco de las tendencias en el futuro, hacia dónde vamos cuando analizamos todos estos procesos con las herramientas computacionales. No solo estamos hablando de incendios, estamos hablando de nuevos escenarios, de nuevos procesos o fenómenos como la evacuación asistida, que es una de las cosas que daríamos en el curso. Estamos hablando de nuevas amenazas como el terrorismo, etcétera. Y es una guía que para aquellos que estéis interesados, hay otros tantos libros, pero este es el único específicamente que habla de evacuation modeling y que que aquí os muestro. Bueno, estos son los profesores del curso experto universitario. Ahora vamos a la segunda parte, es hablar un poco del curso experto universitario. Aquí veis, el doctor Daniel Alvear, el profesor Orlando Abreu, el doctor Mariano Lázaro y yo mismo, que soy Arturo Cuesta.
Es importante deciros que el curso experto no solo trata del modelado de evacuación, que es lo que yo os he presentado hoy, sino que también trata sobre el análisis del incendio, dinámica del incendio, con otro tipo de herramientas computacionales, que también se daría. Bueno, aquí tenéis la página donde el curso, si estáis interesados, os sugiero que os la apuntéis o que enviéis un correo a Sonia, todos ya habéis contactado con Sonia, que es la secretaria del grupo, para poder atender a este webinar. Entonces, pues bueno, pues si estáis interesados en el curso, aquí tenéis los tips más importantes, un curso práctico, aprenderemos haciendo, estaremos todo el día trabajando con las herramientas, habrá una carga teórica, pero por supuesto que habrá una carga práctica, eminentemente práctica. Para nosotros es importante que cuando aquellas personas que acaben el curso tengan lo que nosotros llamamos muchas horas de vuelo, que sean capaces de trabajar con todas las herramientas que vamos a enseñar y que sean capaces de afrontar por sí solos un proyecto de la forma más apropiada posible. El curso proporcionaría un dominio experto de varios modelos y la titulación es una capacitación que es que está otorgada por la Universidad de Cantabria. Es un curso experto, repito, y que pues que os permitiría de alguna manera pues mejorar vuestro currículum. Aquí está un poco los datos básicos del curso. Si os dais cuenta, pues bueno, hay dos. El curso experto está dividido en dos cursos especialistas. Curso online de simulación de evacuación, que sería el que imparto yo. Este curso empezaría el 26 de noviembre. Ya, por si lo digo, por si os animáis, todavía estáis a tiempo. Hasta el día 20 es la preinscripción y hasta el día 26 es la inscripción. Ese mismo día 26 comenzaríamos el curso a esta misma hora, los lunes y miércoles. Y bueno, pues aquí veis el número de horas teóricas y el número de horas prácticas que se impartirían. A partir de abril, desde abril hasta finales de junio, creo, se impartiría el curso online de simulación de incendios. Ahí podríais conocer otras herramientas que permiten analizar la dinámica del incendio y determinar, pues bueno, diferentes escenarios, analizar diferentes escenarios, ¿no? Aquí tenéis el mismo planning de horas. 75 horas teóricas y 112,5 horas de carácter eminentemente práctico. Trabajar haciendo. El curso sería online, sería algo como lo que estamos haciendo ahora a través de esta plataforma. Es decir, vosotros iríais, o los que quieran el curso, ya tenemos bastantes alumnos matriculados. A esos alumnos, pues lo que harían sería, tendrían las licencias de los modelos correspondientes, podrían abrir su modelo y de forma síncrona conmigo, podrían ir analizando diferentes escenarios. Comenzaríamos con escenarios sencillos y luego iríamos analizando escenarios más complejos. Sí que haría alguna carga, pues, de teórica, pues para esos fundamentos, ¿no?, que hablaba anteriormente, para que pudierais tener esos criterios y esas asunciones a la hora de trabajar con este tipo de herramientas. Finalmente, al final de todo, habría un trabajo. Ese trabajo sería el que os dotaría de la titulación correspondiente, que sería, pues bueno, ese diploma o lo que fuera de ese curso experto universitario. Ese trabajo sería un trabajo independiente que tendríais que realizar vosotros y sería un trabajo como el que se puede encontrar cualquiera en su vida profesional diaria, es decir, pues un escenario con una problemática de seguridad de seguridad contra incendios, y entonces tendría que analizarlo con herramientas de incendio y herramientas de evacuación y elaborar un informe correspondiente que nos enviaría pues para su evaluación. El sistema de evaluación es el típico universitario, sería aprobado, notable o sobresaliente, y os animo a que os apuntéis. Bien, y ahora ya finalmente espero poder recibir todas vuestras preguntas, sugerencias y abrir un debate. No sé si me he pasado del tiempo, pero bueno, en cualquier caso, estoy abierto a todas las consultas que queráis realizarme. Al final he cogido la moto, ¿eh? He ido a toda leche, pero bueno, disculpadme un poco por la celeridad. Estoy en el chat por si alguien no tiene micrófono. No sé si sería capaz, a ver, de escuchar alguna sugerencia.
Es que no tengo configurado el audio bien. Bien, Olaf me va a preguntar algo, yo creo. Bien. Desde luego, Olaf. Escribe la pregunta y yo se la repito a todos los compañeros. ¿El modelaje se hace en qué tipo de archivo? A ver, cada una de las herramientas tiene sus diferentes formatos y están escritas en diferentes códigos. Archivos es un ejecutable, es un software y entonces a partir de ahí, pues bueno, se iría implementando todos los parámetros de entrada en el modelo y luego se arrancaría el software y aportaría datos de salida. Normalmente los datos de salida los proporciona en hojas Excel, pero también permiten, pues bueno, el tema de la visualización que os he mostrado ahora. Eso lo ha preguntado Miguel Cano, ¿de acuerdo? Olaf pregunta, en el caso de evaluar la seguridad, en el caso en el que no existe asset, ¿cuáles serían los criterios de aceptación? Sería complejo porque el análisis lo que pretende en esencia, en última instancia, es proteger a las personas e intentar reproducir de alguna manera o simular cuál sería su conducta y cómo se produciría ese proceso. Se pueden tener tiempos de referencia, pero mirad, para que os hagáis una idea, todavía hoy en día en algunas referencias británicas se utilizan los 2,5 minutos para desalojar un espacio. Es un límite, es un referente que se utiliza, pero fijaos bien, este referente tiene una historia muy antigua. En 1911 se quemó el teatro de Edimburgo y mucha gente murió allí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los expertos? Dijeron, no, 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 para que la gente no se muera, todo el recinto y toda zona ocupada por personas tiene que cumplir ese threshold, es el tiempo límite de 2,5 minutos. Hoy en día, obviamente, eso ya es extraordinariamente cuestionable. Pero todavía hace unos cuantos años ese criterio se tenía en cuenta. Es decir, si lo que no queremos es realizar un análisis de ASET porque no tenemos las capacidades o lo que sea, pues el tiempo referente carecería de sentido, porque el esquema que os he presentado antes siempre es una comparativa, y en esa comparativa el ASET siempre tiene que ser superior al ARSET, y el margen de seguridad tiene que ser lo suficientemente razonable como para acreditar que esa edificación o que ese lugar reúne las condiciones mínimas de seguridad frente a incendios. No sé si, Olaf, te he contestado a la pregunta. Un gran concierto al aire libre. Todo depende del tiempo. En un gran concierto al aire libre, si estamos hablando de un gran número de personas, quizá el parámetro más relevante no sea el tiempo de desalojo, sino las condiciones de densidad. Estas herramientas también permiten analizar las condiciones de densidad. Es decir, cuando estamos hablando de que las personas o los ocupantes o asistentes, espectadores a ese concierto, en un caso de emergencia o de evacuación se encuentran en condiciones de densidad de 4 personas por metro cuadrado o superiores durante un tiempo superior a 6 minutos, ya tendríamos que tener en cuenta ese indicador de seguridad, porque la propia crowd, la propia multitud, puede ser un riesgo para sí misma. No sé si recordáis lo que pasó en el Madrid Arena o lo que ha pasado en tantos otros sitios como el Parade el Rainbow, no, Rainbow no, ¿cómo se llamaba? Bueno, la procesión esta en Alemania que murió gente y tal. Pues eso es lo que pasa, ¿no? La multitud también es un peligro para sí misma. Entonces, habría que tener en cuenta o habría que analizar esos aspectos. Pregunta Yadirton, si en el curso se entrega documentación de estudio. En el curso lo que se entrega, Yadirton, lo que se entrega básicamente son los mismos escenarios que se han hecho a la par de forma síncrona con el profesor.
de manera que nosotros tengamos una certificación de que habéis seguido las clases. Sí que es cierto que para subir nota hay una serie de sugerencias de algún escenario adicional. Lo que sí es obligatorio es el trabajo final, que ese sí que tiene que ser enviado, pero hay un límite de número de páginas. Es decir, nosotros no queremos un trabajo de 200 páginas sobre un estudio del escenario que os vayamos a plantear, sino que lo que pretendemos es que respondáis a una serie de criterios que deberían estar presentes en cualquier tipo de informe de estas características. Entonces, pues bueno, pues el número de páginas a elaborar pues serían no más de 20 o 30 para los dos análisis. A ver, Valentín pregunta. Valentín pregunta que por qué es malo 3 personas por metro cuadrado en densidad ocupacional. ¿Dónde está el límite? El límite, bueno, a ver, en la peregrinación a la Meca se ha encontrado, tomando datos, recopilando datos sobre ello, se ha encontrado que había densidades de cerca de 8 personas por metro cuadrado. Son condiciones incómodas y son condiciones que en un momento de urgencia pueden ser peligrosas. Es decir, puede haber aplastamiento, puede haber presión en el pecho por parte de unos individuos más fuertes o más aptos respecto a otros, ¿vale? Entonces, estas condiciones de densidad, si se prolongan en el tiempo, hay que tenerlas en cuenta. Es lo que había comentado antes a Olaf respecto al concierto, ¿no? Al aire libre. Entonces, ahí sí que habría que tener en cuenta esos problemas. Sí, sí, sí. Cuando las densidades de ocupación son mayores, ya el movimiento, tú ya no puedes avanzar. El movimiento se estanca a partir de 3,8 personas por metro cuadrado, entre 3,8 o 4, también depende de la cultura. Hay culturas que la gente está más pegadita, como en el mundo oriental, en el mundo occidental estamos un poco más separados y demás, pero sí que habría que tenerlo en cuenta porque ya no puedes moverte por ti mismo. Incluso se pueden producir olas de movimiento involuntario lateral, es decir, que produce la propia crowd. Aparte de la norma española, preguntan, a ver quién pregunta, Yardington. Aparte de la norma española, ¿qué otras normas tratan en el curso? Bueno, pues tenemos la NFPA, evidentemente, tenemos el SFPE Handbook, que es el Handbook of Fire Protection Engineering, que es un documento de referencia. Tenemos algunos estándares británicos, no son de obligado cumplimiento, pero sí que son unos referentes muy interesantes, como la PD 7974, que habla exclusivamente de movimiento de ocupantes. Miguel pregunta, ¿en el curso se usa el programa Pathfinder? Sí. Vamos a utilizar el programa Pathfinder, vamos a utilizar el programa Steps, vamos a utilizar algún programa que nosotros hemos desarrollado aquí, que tiene un enfoque diferente, pero que creemos que es bueno que tengáis de cara a los análisis de seguridad, y también vais a poder aprender MassMotion. Posiblemente MassMotion tenga menos tiempo y posiblemente lo imparta la empresa encargada de distribuirlo, pero tendréis vuestras horas también para poder manejarlo y también vuestras licencias educacionales para poder manejarlo. En el caso de incendios creo que es FDS, CFAST y no sé si vais a dar algún otro modelo para analizar la dinámica de incendio, capas de humos, etcétera. Fijaos, es que el curso no da para más, no podemos meter muchos modelos. Pero sí que es cierto que hay una serie de destrezas que vamos a aprender en el curso que nos va a permitir analizar prácticamente cualquier tipo de modelo de estos basados en agentes o microsimulación, es decir, basados en las características de cada uno de los individuos o agentes a simular durante el proceso. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues ha sido una hora muy productiva. Muchísimas gracias por haber atendido este webinar. La verdad es que da gusto ver que tanta gente está interesada en algo que llevamos haciendo unos cuantos años. A ver, pregunta ya Virton. De los programas que se trabajan en el curso,
¿cuál es el costo promedio de las licencias para implementar los trabajos de diseño? Bueno, eso tendrías que entrar en las páginas correspondientes de cada distribuidor. Simplemente con poner el nombre de Pathfinder o Steps o tal, ya podrías entrar y consultarlo. Ahora mismo no tengo los datos. Lo que sí es cierto es que sí podríais contar con licencias educacionales para trabajar en el curso. Bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más. Bueno, repito, es un placer poder compartir todo esto con vosotros. La verdad es que es una disciplina muy bonita, que implica muchísimos trabajos desde el punto de vista ingenieril, pero implica también muchísimos trabajos desde el punto de vista científico, conductual, matemático y demás, y que bueno, pues que es multidisciplinar y que estoy contento de poder mostraros un poco qué es lo que hacemos y que os animo a que os suméis a este curso, que seguro que vais a salir satisfechos de él. Bueno, sin más, me despido. Una cosita, se me olvidaba, hay que ser educado. Os voy a mostrar mis datos de contacto, ¿vale? También mi correo electrónico es cuestaar@unican.es. Podéis consultarme lo que queráis y contactar conmigo. Para problemas de temas del curso es mejor que contactéis con Sonia, que como ya os he dicho es la secretaria responsable de la gestión del curso. Y nada, pues ha sido un placer conoceros, aunque sea desde el punto de vista virtual. Espero algún día poderos conocer en persona. Y Ana, nada, ánimo. Venga, un saludo. Adiós.